Bien, muy buenos días, queridos hermanos, amigos. Dios les bendiga a todos rica y abundantemente. Agradecemos a Él una vez más que nos da esta nueva oportunidad de estar aquí, a agradecerle de igual manera por este día tan diferente, luego de un verano tan caluroso, ver un día más fresco, es otro motivo más para darle gloria y gracias a nuestro Señor. Quiero aprovechar la oportunidad para anunciarles algo respecto al Club Bíblico, y es que, como ustedes saben, ya entramos en las temporadas de campamentos de palabra de vida. La mayoría de nuestros muchachos van a estar allá, por lo que vamos a durar 3 semanas en las cuales no vamos a tener Club Bíblico y vamos a reunirnos nuevamente el 20 de agosto para que ahí los padres puedan tener pendiente y todos en general esta información. Quisiera que me acompañasen a leer en esta mañana en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en Jueces. Jueces vamos a leer en su capítulo número 16, desde el verso 28 hasta el verso 31. Jueces capítulo 16, desde el verso 28 hasta el 31. Nos dice así la palabra de Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Señor, se digna en bendecir su palabra leída en esta mañana. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios nuestro, por permitirnos estar aquí. Gracias porque podemos venir a tu casa a ser nutridos, edificados con tu palabra, a tener esa gran bendición de adorarte, Señor, de alabar tu nombre. Mira este momento en el cual vamos a dar inicio a la meditación de tu palabra, Señor. Que tú seas guiándonos, tú seas dirigiéndonos y que tú nos transformes a través de ella. Tú nos exhortes a través de ella, tú nos edifiques a través de la misma, Señor. Y que podamos salir de aquí siendo mejores creyentes, Señor. Siendo hijos tuyos que adoren más tu nombre, que exalten más tu nombre y que vivan mejores vidas para ti, Señor. Y de igual manera, si hay algún amigo que nos está escuchando, algún amigo presente, él puede entender, Señor, que la salvación se encuentra única y exclusivamente en ti, Señor. Toma el control de todo, dirígenos, Señor, y háblanos en esta mañana nuestras mentes y corazones. Te dejamos todos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace un año específicamente, podría decir, yo tenía una conversación con una amiga de mi promoción de bachillerato, y a través de esa conversación yo aprendí una palabra que me resultó muy interesante, y esa palabra era experiencia vicaria, vivencia vicaria. Y muchas veces yo decía, ¿pero a qué se refiere eso? Y ella en su explicación me decía, la experiencia o el aprendizaje vicario, como bien podemos expresarlo en el siguiente enunciado, es aquel aprendizaje que se realiza por imitación. Por tanto, es aprender observando. Dicho con otras palabras,
es la adquisición de conductas mediante la observación. Y me resultó muy interesante porque es un concepto con el cual siempre me he identificado, pues soy de los que piensa que a través de la experiencia de otros y el ejemplo de otras personas, yo puedo aprender qué hacer o qué no hacer en ciertas situaciones. Contrario, claro, a lo que popularmente nosotros conocemos con la frase, nadie aprende en cabeza ajena, concepto con el cual yo no estoy de acuerdo del todo. Pues si bien es necesario una experiencia personal, también es importante saber que si yo sé que un amigo o una persona que va enfrente de mí cayó en un hoyo que está delante de nosotros, yo no tengo que caer de nuevo en el hoyo para yo saber que no puedo pasar por ahí. Ya esa experiencia vicaria, esa observación, ese ejemplo, me ayuda a mí a entender que ahí hay un peligro y yo no puedo pasar por ahí. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, tomando el ejemplo de otros, observando las cosas que otros hacen, yo aprendo qué hacer y qué no hacer. Y me voy a ahorrar mucho tiempo y me voy a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así que hoy, bajo la voluntad del Señor, ese concepto yo quiero, y es mi objetivo, que nosotros lo apliquemos en esta mañana. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Viendo la vida de uno de los personajes más conocidos, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en la cultura popular, es muy conocido. Y es la vida de Sansón. Viéndolo bajo el tema, Sansón, una vida de la cual aprender, para que podamos sacar a través de esas enseñanzas que nos da la palabra a través de su vida, muchas advertencias, varios conceptos que nos sirvan para nuestro crecimiento espiritual y de igual manera nos sirvan de constante mejoría como creyentes. Y este tema, Sansón, una vida de la cual aprender, vamos a verlo en 3 puntos diferentes. En primer lugar, vamos a ver los aspectos positivos de esa vida de Sansón. En segundo lugar, vamos a ver el aprendizaje y las advertencias que podemos sacar de esa vida de Sansón. Y en tercer y último lugar, los atributos que el Señor muestra a través de esa vida de Sansón. Y como bien leíamos al principio, en Jueces capítulo 16, entre el verso 28 y 31, esa es la última etapa de la vida de Sansón, verso que luego más adelante vamos de igual manera a estar tomando en cuenta. Pero para iniciar con el primer punto, aspectos positivos de la vida de Sansón, vamos a quedarnos aquí mismo en Jueces, pero vamos a ir unos capítulos hacia atrás y vamos a ver el primer verso, y es en Jueces capítulo 13, vamos a leer el verso 5. Jueces capítulo 13, verso 5. Nos dice así la palabra de Dios: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El segundo verso que quiero que veamos, el segundo pasaje, vamos al capítulo 15, vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 20. Nos dice así, Jueces 15, del 14 al 20. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Leí, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo,
y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Lei hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Tanto en el verso 5 como en estos versos del 14 al 20 podemos encontrar los aspectos positivos de esa vida de Sansón. Y en primer lugar vemos cómo Dios lo había usado y lo había predestinado como un instrumento para salvar a su pueblo. Si nosotros volvemos al capítulo número 13, en el verso 1, vemos cómo nos expresa que los hijos de Israel habían desobedecido al Señor. Dios, como castigo, los había puesto en manos de los filisteos, pero vemos cómo Dios muestra nuevamente su misericordia y dice, habla específicamente con la madre de Sansón y su padre a través de un ángel, de que vendría alguien que lo salvaría específicamente de ese yugo de los filisteos, como bien veíamos en el verso número 5. Él sería un instrumento esencial en los planes y propósitos que Dios tenía para con su pueblo en ese momento, para beneficio de él. Y el otro aspecto positivo es que sería un instrumento usado por Dios con cualidades excepcionales en el aspecto físico, una fuerza y una tenacidad única, donde iba a ser una piedra de tropiezo para los filisteos. Y estos aspectos impresionan bastante, incluso ese aspecto de la fortaleza que tenía Sansón, que lo colocaba por encima de la mayoría, es por lo cual Sansón se conoce en la cultura popular, porque es reconocido como una persona sumamente fuerte y que en ese momento ningún hombre físicamente podría compararse con él. Pero hay algo que no sé si ustedes se dieron cuenta leyendo esto, mis hermanos, y es que tanto esa cualidad física de Sansón, como también el ser usado como un instrumento para salvar a su pueblo en ese entonces de los filisteos, son dos cosas que no venían de Sansón. Sansón no adquirió esa fuerza teniendo un régimen alimenticio, ni yendo a hacer ejercicio, ni viviendo una vida sana, no. Esa fuerza que tenía Sansón venía del Señor. Y el otro aspecto de que iba a ser usado en contra de los enemigos de Israel, no fue que Sansón planeó, sí, yo voy a ser el líder y el juez y vamos a ir en contra de los filisteos, no. Era simplemente un instrumento puesto en el plan que Dios tenía. Entonces, bien podemos decir, hermanos, que estos aspectos positivos de la vida de Sansón no eran de Sansón, eran aspectos positivos de nuestro gran Dios. Y Él es quien merece la gloria cuando nosotros vemos ese pasaje. La impresión no debe ser hacia Sansón, wow, qué hombre con un aspecto físico y una fuerza increíble. No, qué gran Dios que usa personas simples, hombres comunes, para sus planes y sus propósitos. Y eso es lo que podemos ver a través de su vida. ¿Y qué nosotros podemos sacar de aquí? ¿Qué aplicación? De que muchas veces los dones que el Señor nos da, ciertas capacidades, ciertos talentos, para usarlo en su obra, debemos estar claros que eso no nos pertenece a nosotros, que no es que yo forjé mi talento y con eso me esforcé y pude llegar hasta ahí, o que ese don fui yo que lo fui trabajando y logré obtenerlo, no. Todas estas cosas, todos esos dones, talentos, capacidades que el Señor nos da a todos y cada uno de nosotros para servir en su obra y para darle gloria, son cosas que vienen de Él y no nos pertenecen a nosotros. Si sacamos a Dios de nosotros, bien podemos ver que somos seres imperfectos, seres sí, con pocas capacidades, pero vemos cómo Dios nos capacita, nosotros como creyentes con diversos dones para ponerlo en práctica en su obra y para exaltar su nombre.
Y para ver esto quiero que vayamos a la primera carta de Pedro, en su capítulo número 4, donde Pedro hace una exhortación sobre esto y de igual manera completa esto que decimos que estos dones vienen del Señor. Primera de Pedro 4, desde el verso 10 hasta el verso 11, nos dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El contexto de estos versos es que Pedro está haciendo la exhortación a ser buenos administradores, como bien vemos en el título del capítulo 4, de la gracia de Dios, de que esos dones que Dios les ha dado lo puedan utilizar de manera correcta, como a Dios le agrada. Pero vemos como en el verso 10, cuando dices uno según el don que has recibido, y en el verso 11, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Anteriormente dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Esos dos versos nos ayudan a ver nuevamente ese mismo concepto que expresaba anteriormente, que todas estas cosas vienen del Señor y no hay por qué gloriarnos. Muchas veces, claro, vamos a impresionar, wow, mira cómo Dios puede usar a ese hermano, mira qué habilidades tiene ese hermano, pero mi mirada no debe estar enfocada en la persona, sino en ese gran Dios que ha capacitado a ese hermano. Así que eso nunca se nos puede olvidar. Luego de nosotros ver esos dos aspectos positivos de la historia de Sansón, los cuales al fin y al cabo nos llevan a que son aspectos positivos del Señor, vamos al punto central y álgido de este tema y este mensaje. Y es donde vamos a autoanalizarnos y vamos a ver las advertencias y las enseñanzas sumamente prácticas que podemos traer a nuestras vidas como creyentes. Y el segundo punto, como les decía al principio, es aprendizaje y advertencias a tomar en cuenta a través de la vida de Sansón. Volvemos nuevamente a Jueces. Vamos al verso 16. Y en el verso 16 vamos a leer dos versículos que nos arrojan esa advertencia general. Jueces capítulo 16, verso 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Aquí nosotros vemos la debilidad que marcó y destruyó la vida de este hombre, que tenía cualidades físicas excepcionales, como veíamos, pero que lamentablemente, como dice John MacArthur en el estudio de este verso, Sansón tenía una gran debilidad por mujeres poco virtuosas. Y eso fue la debilidad que los llevó hasta este esquema, hasta como veíamos en el verso 16, 28, 31, a encontrarse en ese momento de tanto dolor y tanto abatimiento. Y es triste ver este final, pero vemos cómo el Señor, a pesar de todas estas cosas, cumplió su propósito. Y aquí podemos ver tres enseñanzas a través de esta vida y ejemplo de la historia de Sansón. Ejemplo de qué no hacer, no ejemplo de qué hacer. Y en primer lugar aprendemos que debemos tener dominio propio. En segundo lugar, que debemos obedecer a Dios en todo. Y en tercer lugar, que debemos estar alertas en contra del pecado. Tres conceptos básicos que lo vemos a través de toda la palabra del Señor. Y quiero que vayamos a Proverbios 25, 28 para ver
una de estas enseñanzas dicha aquí de manera más expresa. Proverbios 25, 28. Nos dice así la palabra de Dios: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí se nos habla acerca de eso, del dominio propio. Una persona que no tiene autocontrol de sus emociones, que no tiene dominio sobre sí mismo, Proverbios, la palabra de Dios lo compara como una ciudad destruida y sin honra. Pues como sabemos, según la historia, en esos momentos, cuando se escribe Proverbios y en esa etapa de la historia, las ciudades, sus murallas, su fortificación, era lo que la mantenía totalmente protegida y la que la mantenía esa ciudad con honra. Pero imagínense en ese entonces una ciudad con sus muros destruidos y ella de igual manera totalmente destruida. ¿Qué representaba esa ciudad? Bueno, era un objetivo fácil para que los enemigos entraran, hicieran lo que quisieran hacer, la destruyeran. Y esa comparación es que hace Proverbios con una persona que no tiene dominio de sí, que no tiene control de sí mismo. Entonces, eso debe llevarnos a nosotros a autoanalizarnos y reflexionar acerca de esto. Vamos al primer libro de Samuel. Vamos a ver allí en su capítulo 15, verso 22, que la mayoría de ustedes lo saben bien. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí se nos expresa cuando, luego de esa desobediencia de Saúl, el Señor a través de Samuel le hace esa reprensión a Saúl. Entonces, ese verso nos muestra a nosotros la importancia que es la obediencia al Señor, lo vital que es la obediencia hacia el Señor, cosa que no podemos tenerlo a la ligera, como yo obedezco si amanezco con el ánimo de obedecer. No, es algo de suma importancia y que debemos asumir con seriedad la obediencia hacia nuestro Señor. Y vamos ahora al Nuevo Testamento, a Mateo. Vamos a leer en su capítulo 26, verso 41. Mateo, capítulo 26, verso 41. Nos dice así la palabra de Dios: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí se nos hace esa advertencia contra las tentaciones pecaminosas, cómo nosotros debemos mantenernos orando, velando, porque se nos puede hacer muy fácil caer en esas tentaciones y debemos estar totalmente alertas. Mis hermanos, en Sansón, tú y yo tenemos el ejemplo claro de que la desobediencia, la falta de dominio propio y el jugar con el pecado nos trae consecuencias terribles. Esa es la enseñanza que tenemos a través de la vida de Sansón. Ejemplo parecido también tenemos en David, de que debido a que en un momento específico no tuvo dominio propio, no tuvo la obediencia a Dios como lo más importante y jugó con el pecado y no estuvo alerta, David tuvo consecuencias catastróficas, con hijos muertos, con un alma abatida y desolada y con una hija deshonrada. Entonces, esos ejemplos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros de que con el pecado no podemos jugar, de que la obediencia a Dios la debemos tener en lo alto, por encima de todo, y que de igual manera debemos tener control de nuestras emociones, control de nosotros mismos. Todos debemos aprender, empezando conmigo, acerca de que la vida cristiana
El pecado, la obediencia a Dios no son un juego, deben tomarse de manera seria. Si queremos ser santos como el Señor nos manda a nosotros los creyentes, si queremos agradarle como Él lo merece. Así que pensemos en un momento, ¿estoy teniendo dominio y autocontrol de mí mismo? ¿Estoy viviendo para obedecer a Dios en todo? ¿Estoy manteniéndome alerta y en oración contra de las tentaciones y para evitar el pecado? Y si no es así, mis hermanos, hay que hacer los ajustes correspondientes en este mismo instante, porque estas cosas no son un juego y nos pueden llevar a un fin de catástrofe. Así que este mensaje, esta parte acerca de esa vida de Sansón, de cómo terminó, cómo empezó, debe llevarnos a nosotros a autoanalizarnos, a hacer una autorreflexión de cómo nosotros estamos viviendo y cómo estamos actuando. El tercer y último punto es los atributos y aspectos de Dios mostrados a través de esta historia. Lo más increíble y que me trae tantos recuerdos, me llena de tanta alegría y en muchas ocasiones nos motiva a llorar en momentos, son los atributos que Dios muestra en esa historia, atributos que también ha mostrado en nuestras vidas. Vamos a Jueces nuevamente, capítulo 14. Jueces capítulo 14, verso 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces Jueces 16:30 ahora nos dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y los dos grandes atributos que el Señor muestra, esas dos grandes características, es que Dios es tan soberano que nada ni nadie puede estorbar sus propósitos y planes. Sus planes y sus propósitos son perfectos y se cumplen a cabalidad, no importando si el instrumento se descarriló, si se fue por otra vía, Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Y el gran atributo que Dios muestra aquí es que su misericordia siempre va a ir más allá de nuestras faltas. Como bien meditaba nuestro hermano Israel en esta mañana, que cae perfectamente aquí, que la misericordia de Dios va más allá, que muchas cosas que nosotros vemos, tenemos, es por la misericordia del Señor. Humanamente aquí nosotros podríamos decir, se dañaron los planes del Señor. El Señor quería a Sansón para libertar a Israel en ese momento de los filisteos, de ese yugo. Ya él se descarriló, ya se dañaron los planes de Dios. Pero vemos cómo no es así, sino que Dios, a pesar de esas debilidades de Sansón, de ese pecado de Sansón, Él cumple su propósito inicial y su objetivo inicial. Y esto no justifica las acciones de Sansón. Esto no quiere decir que Sansón actuó bien, no. Actuó de manera pecaminosa y desobedeció a Dios y no tuvo dominio de sí. Pero vemos cómo Dios, a pesar de eso, Él es soberano y va a cumplir sus planes. Entonces, eso es lo que vemos aquí en el verso 30, como cuando Sansón cae, cuando todos estos muros, esta casa caen, la cantidad de personas y de filisteos y de enemigos que habían en ese momento pasado a otra vida, era mucho más de lo que Sansón en su vida de juez había destruido. Entonces ahí vemos que se cumplió el propósito del Señor. Se cumplió ese propósito del Señor en ese momento de llevarle una consecuencia a esos enemigos de su pueblo, a esos enemigos de Israel. Y de igual manera, nosotros vemos aquí
el otro punto, cómo la misericordia de Dios va más allá. Si nosotros hubiésemos estado en ese lugar que humanamente Sansón, nosotros le hubiésemos dado todo, hubiésemos puesto nuestra confianza en él, de que iba a lograr todas estas cosas, y Sansón nos defraudaba humanamente hablando, nosotros diríamos, bueno, Sansón, tú cometiste tu error, paga tu consecuencia, yo no tengo que ver contigo, a mí no me ruegues, tú fuiste que trazaste ese camino, si los filisteos te tomaron, eso está bien merecido, así que ellos hagan lo que quieran contigo. Humanamente uno lo vería así, se desentendería de Sansón. Tú pecaste, tú no me obedeciste, bueno, que hagan ellos lo que quieran contigo. Pero vemos cómo en el verso 28 del verso 16, Sansón dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego. Y vemos cómo la misericordia del Señor es tan grande que a pesar de él haberle fallado, Dios le responde esa petición, le devuelve la fuerza en este momento. Y como decía, eso no justifica el pecado, no justifica la vida de Sansón, más bien nos ayuda a exaltar la misericordia del Señor, que siempre va más allá, que no puede ser comparada con nosotros, porque si por nosotros fuéramos, somos totalmente despiadados y sin misericordia. Pero vemos cómo Dios va más allá. Su misericordia siempre va más allá. Y tú y yo sabemos las veces que hemos pecado y la magnitud de nuestros pecados. Y cómo humanamente, si muchas personas supieran esas fallas personales, esa magnitud de nuestro pecado, fuésemos apedreados y aniquilados. Pero vemos cómo Dios, sabiendo esa falta que nosotros hemos cometido contra Él, la magnitud de muchos de nuestros pecados, a pesar de eso nosotros nos encontramos aquí con vida, nos encontramos aquí con una nueva oportunidad de empezar de nuevo y de agradar a Dios como Él lo merece. Así que personalmente, queridos hermanos, tú y yo sabemos la magnitud de las cosas incorrectas que hemos hecho delante de Dios y cómo Él nos ha perdonado y cómo sigue teniendo misericordia de todos y cada uno de nosotros. Y bien podemos decir en cada momento de nuestras vidas, como dice en Lamentaciones, por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque eso es lo que muchas veces nosotros hemos merecido, pero el Señor en su misericordia nos da esa nueva oportunidad de venir arrepentidos a Él, de pedirle perdón por nuestros pecados y reconocer que Él es grande. Esto muestra que nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso y no hay nadie ni nada como Él. ¿Y eso a qué debe llevarnos a nosotros? A vivir una vida que le agrade totalmente. Porque cuando nosotros pensamos, wow, de tantas cosas que el Señor me ha perdonado, tantos fallos que yo le he hecho y su misericordia sigue ahí, eso no debe ser una licencia para yo seguir con una vida desordenada, no, eso debe ser hacer un cambio de actitud en mí y yo decir, Dios ha tenido demasiada misericordia conmigo, me ha amado demasiado, yo debo vivir una vida que a Él le agrade, pues Él, sin yo merecerlo, me ha dado todo y me ha perdonado. En conclusión, hoy hemos visto cómo el Señor es quien merece la gloria y la honra por cualquier cualidad o don que una persona pueda mostrar como creyente. Él nos ha dado todo, siendo insignificantes nosotros. Otra cosa que hemos aprendido es que debemos estar alerta, orando en esta guerra contra el pecado, que es una guerra real. Otra cosa es que debemos vivir para obedecer a nuestro Señor y poner en práctica esa gran cualidad del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Y que podemos tener la mejor experiencia vicaria, que como veíamos en el principio, es esa experiencia de observación y del ejemplo de otro, en una persona que obedeció a Dios de manera perfecta, que venció y derrotó a los grandes enemigos
que con la palabra del Señor venció las tentaciones de Satanás, que se sujetó totalmente a la voluntad de su Padre, y que a pesar de que en ese punto álgido él decía: Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero a pesar de eso dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es Jesucristo. Ese es el ejemplo perfecto que nosotros podemos tomar en cuenta en nuestra vida de cómo vivir. Como nos dice Romanos, esa comparación de lo que nosotros recibimos a través de Adán y esas bendiciones y justificación que recibimos a través de Cristo, esa misma comparación vemos aquí con Sansón. Allá tenemos el ejemplo de qué no hacer y qué advertencias tomar en cuenta. En Cristo tenemos el ejemplo de qué sí hacer, que es todo lo contrario a ese ejemplo de Sansón. Así que, mis hermanos y amigos, tengamos a Cristo bien en alto, tengamos a Cristo como nuestra meta a seguir, como nuestro máximo objetivo, como ese gran líder, ese gran ejemplo que nosotros queremos imitar y como queremos ser cada día más. Y mi amigo presente, tú has visto lo que es la paga del pecado a través de este ejemplo. Tú has visto que el pecado no te va a llevar a ningún buen fin. Así que mi invitación es clara y simple. Ven a Cristo, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida, y no pasarás una eternidad de tormento y de angustia, sino que vas a permanecer y vas a vivir una eternidad de alegría y de gloria con nuestro Señor. Así que muchas cosas que aplicar, muchas cosas que tomar en cuenta. El Señor nos ayude a vivir como a Él le agrada. Dios les bendiga.